En esta parte abordaremos algunos de los métodos cualitativos y cuantitativos aplicables en cualquier organización para llegar a tomar las decisiones más viables. Al aplicar estos métodos se pueden desarrollar unas técnicas principales como la observación, entrevistas a profundidad y desarrollar el trabajo entre grupos focales. Dichas estrategias no requieren de una gran rigidez, sino que simplemente de una gran flexibilidad, permitiendo así una apertura, una receptividad y una inclusión entre los miembros de la discusión. Empezamos con los métodos cualitativos. Algunos de los que trabajaremos a continuación son la pecera, la lluvia de ideas, el método Delphi, entre otros. Iniciamos con la pecera, la cual es un formato para facilitar la discusión grupal que estimula el interés y fomenta la participación. Esta técnica resulta ser muy aplicable, muy interesante para organizar debates, reuniones, discusiones, ya sea entre varias personas o sea en un grupo pequeño, brindando de alguna otra manera un orden y un sentido a la charla o a la discusión que se esté trabajando. Tenemos un procedimiento para implementar el método, el cual consiste en que se ubiquen sillas en un círculo en el centro de la sala. Puede ser un número determinado de sillas, pueden ser 4, pueden ser 5 o una cantidad determinada. Este grupo de sillas que va a estar en el centro de la sala será la pecera. Alrededor se ubican más sillas, apuntando hacia el centro, y ese grupo de sillas que están alrededor la conformarán los observadores. Las personas que están en el círculo central corresponden a los peces. En todo momento de la discusión va a estar interviniendo un facilitador o una facilitadora. Su trabajo principal es que se mantenga la discusión en movimiento, asegurar que se sigan las reglas y tomar atenta nota sobre cualquier situación que surja durante la discusión. Es de resaltar que en la discusión solo los peces pueden hablar, y en un determinado momento un observador puede unirse a la discusión convirtiéndose automáticamente en pez. Cuando esto ocurre, la discusión se detiene hasta que alguno de los peces se retire voluntariamente y pase al área de los observadores. En el círculo central siempre debe permanecer una silla vacía. Esa silla en cualquier momento va a ser ocupada por alguno de los participantes, quien es el que automáticamente se va a convertir en un pez. Seguidamente tenemos la utilidad. Esta técnica es muy interesante porque permite un orden y brinda un sentido a la charla o a la discusión que se esté trabajando. Resulta muy útil como base para toda una sesión cuando el propósito es encontrar nuevas perspectivas que encaminen a tomar las mejores decisiones. Dado que un solo pequeño grupo de personas tienen, como por decirlo de una forma, ese privilegio de hablar en instantes determinados, y de alguna otra forma sabiendo que estas personas en cualquier momento pueden ser reemplazadas, los participantes por lo general tienden a decir lo que piensan de manera directa, comparten comentarios, comparten dudas, y pues se supera como esa barrera y ese miedo de romper algún tipo de protocolo, porque la discusión se torna muy participativa.
En esta parte tenemos la lluvia de ideas, la cual consiste en una herramienta de trabajo grupal o puede ser también individual que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o un problema determinado. Principalmente esta técnica consiste en que el grupo genere muchas ideas cuanto más se pueda, y esto requiere de que sea principalmente en un periodo pequeño de tiempo. Estas ideas posteriormente son propagadas y esto genera que se ejerza una influencia de unas sobre las otras. Es por eso que se llega a determinar cuál es la idea que está causando como más influencia sobre las otras, diciéndolo de alguna manera, y se llegue a implementar esta para mejorar un determinado proceso. Aquí en esta parte tenemos unos objetivos de la lluvia de ideas. Entre los principales está generar alternativas para la resolución de un problema, fomentar la creatividad, fomentar la cohesión del grupo principalmente, generar la mejor decisión, elegir las soluciones más viables y por último hacer viables el mayor número posible de soluciones. Como es claro, en una discusión pueden surgir muchas soluciones al respecto de un tema determinado, pero lo que se busca principalmente con estas técnicas es llegar a tomar la decisión más viable, la decisión que verdaderamente me permita solucionar el problema y que yo pueda aplicar de manera más rápida en una determinada situación. También tenemos unas reglas y una de estas es elegir participantes con diferentes perfiles. Esto permite que la discusión se convierta en un foco participativo, que sea interactiva, entre otras situaciones. Como un segundo punto tenemos escribir una breve descripción del problema y los criterios de solución y ponerla en un lugar visible. Es demasiado importante que el problema esté a la vista en todo momento, para así tener presente en qué se está discutiendo, sobre qué se está trabajando y de esa forma generar las mejores ideas para tomar las mejores decisiones. Una tercera regla sería recomendar una actitud no crítica, entusiasta y participativa. Principalmente la idea es pasarlo bien, no es generar algún tipo de polémica, algún tipo de problemática en el surgir de las ideas, porque se va a criticar el punto de vista del uno, se va a criticar el punto de vista del otro, la actitud de una persona, la actitud de la otra, pero lo que se requiere al fin de cuentas es que todos sean un equipo y que trabajen por tomar el mejor camino y no que cada quien tenga una actitud individual que quiera dañar, por decirlo de alguna manera, el proceso. Una cuarta regla es que los miembros del grupo proponen cualquier solución que venga a la cabeza, por muy tonta que parezca. Cada idea, cada solución cuenta en la discusión. Es por eso que una idea, por muy tonta que pueda parecer durante la discusión, se puede poner a consideración, porque puede ser que para mí, pues individualmente me parezca tonta, pero para mis compañeros de trabajo no lo vean de esa manera. Pueda llegar a ser una gran idea que nos puede ayudar a mejorar el camino en el cual estamos trabajando. Y una última regla es que se apunta la solución en un lugar visible. Después de pasar por un determinado proceso y que se han
estudiado diferentes ideas y posturas, se llega a una solución, y la idea es que siempre esté en un lugar visible para que todos tengan conocimiento de qué fue lo que se acordó al fin de cuentas. También tenemos unas reglas de comportamiento. Esto ya es más aplicable al grupo de trabajo como tal. Una de estas es no interpretar lo que está escrito, debido a que esto se puede aclarar. Aquí no vamos a caer en el error de no, que porque ya mi compañero lo escribió así, o que porque yo lo escribí así, entonces lo voy a tomar así. No, la idea es que se aclare, la idea es que se trabaje de la mejor manera y no caer en una simple mala interpretación que pueda llevar a errores. Otra regla puede ser no evaluar hasta la fase de evaluación. No debemos evaluar el proceso antes de llegar al final. Siempre se debe seguir como un debido proceso, el cual me va a permitir hasta la fase de evaluación final, que es donde yo voy a poder precisamente evaluar la idea y la solución más viable para la discusión. No censurar es otra regla de comportamiento. Aunque parezca estúpida, ninguna solución no es censurable, debido a que esto puede tener otros antecedentes que pueden trabajarse de una u otra manera y que van a mejorar en cierto modo los procesos. Otra regla de comportamiento es aprovechar las ideas de otro para aportar y abrir nuevas expectativas con asociación libre. Acá se tiene como prioridad sobre la generación de nuevas ideas. Es claro que en una discusión cada quien tiene postura, cada quien tiene puntos de vista, cada quien tiene actitudes diferentes. La idea es tomar lo bueno de cada participante de la discusión y aportar lo más viable posible para llegar a tomar las mejores decisiones posibles. En esta parte tenemos el diagrama de árbol, que es otro método cualitativo que principalmente consiste en una práctica muy interesante para llegar a tener una lección entre varios cursos de acción. Proveen una estructura efectiva dentro de la cual se pueden estimar las opciones e investigar las posibles consecuencias de seleccionar cada una de ellas. Tenemos una utilidad de implementar el diagrama de árbol, que es ayudar a construir una imagen balanceada de los riesgos y aciertos asociados con cada rumbo de acción para llegar a la decisión más viable, que es lo que se busca definitivamente con cada uno de estos métodos. ¿Cómo dibujar un diagrama de árbol? Acá tenemos una serie de pasos que nos permiten dibujar un diagrama de árbol y de interpretarlo. Un primer paso es que debemos escribir cuál es la decisión que necesitamos tomar. Este es el paso principal, porque de aquí voy a tener una visión clara del tema que se va a trabajar y que se está discutiendo. Un segundo paso es que dibujaremos un recuadro para representar esto en la parte izquierda de una página de papel. Esto es para generar una visibilidad del problema que se está trabajando. Y un tercer paso será: desde este recuadro se deben dibujar líneas hacia la derecha para cada posible solución y escribir cuál es la solución sobre cada línea. Otro paso es que al final de cada línea se debe estimar cuál puede ser el resultado. Si este resultado es incierto, se puede dibujar un pequeño círculo.
El círculo es, en este caso, la figura representativa para determinar si el resultado llegó a ser incierto. Pero por otro lado, si el resultado llegó a ser una decisión que debe ser tomada, se debe dibujar otro recuadro. Otro paso será que los recuadros representan decisiones y los círculos representan resultados inciertos. De esta manera se debe escribir la decisión y el causante arriba de los cuadros o círculos. Otro paso a tener en cuenta es que desde los círculos se deben dibujar líneas que representen las posibles consecuencias. Esto para generar una mejor estructura y un mejor aspecto al diagrama. Otro punto clave para dibujar el diagrama de árbol es que se debe hacer una pequeña inscripción sobre las líneas que digan qué significan. Si de un círculo a un recuadro yo voy a hacer una línea, entonces yo debo especificar a qué corresponde esa línea. Eso es lo que básicamente nos quiere decir acá este paso. Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que es un diagrama de árbol, en el cual consiste en responder o imaginar, representar la pregunta que nos hacemos ahí en la imagen, la cual consiste en: ¿deberíamos desarrollar un nuevo producto o consolidar uno ya desarrollado? Inicialmente tenemos un recuadro con dos líneas abiertas, podríamos decirlo, donde de una se desprende un nuevo producto, que es una opción, y de la otra se desprende consolidar el producto, que vendría a ser otra opción. De ahí hacia adelante intervienen otros aspectos, tal como el desarrollo meticuloso de implementar un nuevo producto o un desarrollo rápido de implementar este nuevo producto. También tenemos en la parte de consolidar el producto, que puede ser un producto fortalecidos o productos efectivos, y así sucesivamente hasta llegar a una reacción del mercado, donde esta reacción puede llegar a ser buena, puede llegar a ser moderada, puede ser pobre, o cualquier una de las decisiones que se deba tomar acá con respecto a la reacción que me está mostrando el mercado. Después que tengo este gráfico, que ya lo he analizado, yo puedo llegar a evaluar un diagrama de árbol. Es aquí cuando podemos analizar cuál es la opción que tiene un mayor valor para nosotros. Podemos comenzar por asignar un costo o un puntaje a cada posible resultado, y cuánto creemos que podría ser el valor para nosotros si estos resultados ocurren. Finalmente se debe ver cada uno de los círculos, los cuales representan los puntos de incertidumbre, y estimar la probabilidad de cada resultado. Se dice que si se utilizan porcentajes, el total debe sumar el 100%. En esta parte estudiaremos cómo calcular esos valores de los árboles de decisión. Una vez que calculamos el valor de cada uno de los resultados y hemos evaluado la probabilidad de que ocurran las consecuencias inciertas, ya es momento de calcular el valor que nos ayudará a tomar nuestras decisiones. Se comienza por la derecha del árbol de decisión y se recorre este hacia la izquierda. Cuando se completa un conjunto de cálculos en un nodo, este nodo representa el cuadro de decisión o círculo de incertidumbre. Todo lo que se necesita es anotar el resultado, y pues finalmente se puede ignorar los cálculos
porque al final lo que interesa es el resultado que se obtuvo, que es el cual me va a permitir a mí tomar la decisión. En esta parte tenemos el método Delphi, el cual es un método para realizar predicciones de demanda o análisis de mercado. Este método consiste principalmente en reunir un panel de expertos a los que se somete a un cuestionario. Tras analizar unos determinados resultados, se entrega este análisis al grupo de expertos y se les pide que vuelvan a responder el cuestionario. También tenemos unos objetivos, los cuales principalmente son tratar de llegar a un consenso entre los cuestionarios recibidos, ofrecer herramientas para tomar decisiones que puedan afectar a la empresa en muy diferentes ámbitos, como el precio o la distribución. Tenemos unos pasos representativos para aplicar el método Delphi. El primero consiste en definir el tema. El segundo consiste en elaborar el cuestionario. El tercero en definir el panel de expertos, que son las personas que van a participar en el proceso. El cuarto paso consiste en distribuir el cuestionario. El quinto paso, analizar los resultados obtenidos. Y el sexto paso ya consiste como en implementar una segunda vuelta para mejorar o para analizar nuevamente los resultados obtenidos durante el proceso. En esta parte tenemos la cinética. Esta palabra es tomada del griego y significa la unión de elementos distintos y aparentemente no relacionados. También es un método creativo, el cual es muy útil para resolución de problemas y toma de decisiones. Principalmente la cinética consiste en realizar procedimientos donde el grupo combine elementos que aparentemente carecen de relación entre sí, con el fin de lograr una visión nueva de la situación. De esta manera nos permite evaluar el problema y si es muy complejo, este se debe estudiar por segmento. Para conseguir un determinado objetivo, la cinética utiliza una herramienta, la cual es la analogía. La analogía consiste en hacer como una especie de paralelo, por decirlo de alguna manera, donde se estudian las semejanzas entre una situación y otra. Algunos pasos para implementar este método es: el problema se debe estudiar a profundidad. Los miembros del grupo deben involucrarse plenamente con la naturaleza y las limitaciones del problema antes de sugerir una solución. Principalmente se debe estar completamente involucrado con el problema, cómo surgió, por qué se está trabajando en él, para de esa manera sugerir y participar en la solución más efectiva. Otro paso es que el líder solucione una parte clave del problema, la cual se utiliza como un segmento para ser analizado. Un problema general lo podemos dividir en segmentos, y en este método se encarga de que cada persona o cada grupo de personas estudien los problemas por segmentos y así solucionar partes claves del problema general.
Los miembros del grupo emplean diferentes medios para aportar ideas sobre el segmento seleccionado. Un paso final para implementar este método será que debe existir en el grupo por lo menos un experto que evalúe la viabilidad de las ideas y descartar las que no son viables. Claramente lo que se busca con estos métodos es llegar a la viabilidad de las ideas, porque definitivamente una idea que no sea viable no se va a trabajar, no va a seguir en discusión y no va a permitir nada bueno y nada productivo en la discusión. Entonces por eso es que siempre se busca la idea más viable y más aplicable en la solución de un determinado problema. También tenemos la metodología SOP, que también es otro método cualitativo, el cual consiste en conducir a un proceso ordenado de reflexión conjunta, así como también a la comprensión uniforme por todos los involucrados de la meta a lograr, la problemática que tiene que ser resuelta y las acciones a emprender. De esta manera se facilita la comunicación y la cooperación entre los participantes. Esta técnica básicamente busca la mayor comunicación y cooperación entre sus participantes. Es así como se genera un clima estable y un clima del cual se van a poder tomar y participar de las mejores iniciativas, de las mejores ideas para llegar a una etapa final donde se va a llegar a tener una solución trabajada con una determinada participación colectiva. Características de la metodología SOP, entre estas está que aprovecha los conocimientos, ideas y experiencias de los miembros, mejora la calidad del planteamiento, de esta manera se benefician quienes toman las decisiones y realizan el trabajo práctico en el proyecto. Identifica los problemas que deben ser superados para alcanzar los objetivos propuestos. Representa grandes programas, subprogramas, grandes proyectos o proyectos específicos, en una metodología que al ser bien aplicada se convierte en un lenguaje universal de comunicación. Esto se refiere a que si yo implemento esta técnica de la mejor manera, cualquier persona que intervenga en estos temas va a poder interpretar lo que se está trabajando. Facilita la percepción de una manera sencilla y directa de los objetivos del proyecto en distintos niveles. Otra característica es que establece indicadores mensurables y útiles para conformar un sistema de seguimiento. También señala claramente las responsabilidades y permite anticipar contingencias para el logro de los resultados. Y finalmente, identifica los actores principales, sus intereses y su potencial. La aplicación de este método es necesario que se dominen elementos básicos y se debe tener en cuenta algunos conceptos. Uno de estos es que los métodos de planeación disponibles ofrece un procedimiento flexible, es eficiente para el grupo que aplica el método, facilita el consenso de opiniones en el proceso de la planeación, requiere una aplicación realista sobre el proceso de planeación. Este proceso de planeación es el inicio o uno de los
escalones a superar para llegar a tomar las decisiones. Está muy de la mano, está muy legado en su sistema de planeación con el de toma de decisiones, pues el uno depende prácticamente del otro para llegar a un consenso final. Los objetivos de la aplicación del SOP, entre unos de tanto, está lograr un entendimiento de las situaciones que deben ser abordadas para cumplir la meta propuesta. Otro objetivo es mejorar la comunicación y establecer las bases de cooperación entre los participantes a través de la planeación conjunta. Otro es proporcionar una definición clara y realista de los medios para lograr el fin deseado. Otro objetivo consiste en definir las áreas de responsabilidad de los involucrados en la realización de las acciones planteadas con los tiempos y costos asociados. El otro consiste en establecer los indicadores para el seguimiento y evaluación del proyecto. Bueno, ya en esta parte vamos a analizar algunos de los métodos cuantitativos, que básicamente es la matemática, los procesos matemáticos, modelos matemáticos, que me llevan a tomar las mejores decisiones y que pueden ser aplicables en cualquier organización. Entre algunos de estos métodos cuantitativos vamos a analizar los que se presentan a continuación. El primero de ellos es la teoría de colas, la cual consiste en representar un sistema donde se dice que en la mayoría de las organizaciones existen ejemplos de procesos de cola. Estas colas suelen aparecer cuando un usuario, o ya sea un empleado, una máquina o una ciudad, tiene que esperar a ser servidas debido a que una unidad de servicio operando a plena capacidad no puede atender temporalmente el servicio. Acá tenemos una representación gráfica de un sistema de colas donde inicialmente está la población o fuente, seguidamente está el proceso de llegadas, que en este caso representan los clientes, después tenemos la cola, después resulta el mecanismo de servicio, que son en este caso los servidores, y finalmente tenemos un proceso de salida, que son los clientes atendidos y que ya salen del sistema, sea de una manera satisfecha o en algunos casos pueden ser insatisfechos también, ¿no? Porque pues también se puede presentar. Acá tenemos una descripción gráfica también de un sistema de colas donde compromete dos componentes básicos, los cuales son la cola y el mecanismo de servicio. Este es un esquema de cola simple, donde también representa las llegadas, representa una cola de espera, representa el servidor y en general el sistema de colas. El proceso de un sistema de colas principalmente consiste en 5 puntos claves. El primero de esto es que los clientes que vienen por un servicio se generan a través del tiempo en una fuente de entrada. Un cliente que va a llegar siempre va a ser una fuente de entrada. Los clientes que ya están dentro del sistema y se unen a la cola. En un determinado momento se selecciona uno de estos clientes para poder proporcionarle el servicio que requiere.
Una vez que ya se ha seleccionado ese cliente, este es atendido por el mecanismo de servicio y finalmente termina el servicio y el cliente sale del sistema, también como lo podemos apreciar en el gráfico, donde está la fuente, la llegada, la cola, la selección del personal, en este caso de los clientes. Tenemos el mecanismo de servicio, que son los servidores, y finalmente tenemos las salidas. Entre los objetivos principales de este sistema, de esta técnica, está la minimización del tiempo de espera y por otra parte la minimización de los costes totales de funcionamiento de dicho sistema. En esta parte tenemos el problema de transporte, que es otro método cuantitativo, el cual consiste en que se debe realizar un planteamiento clásico de técnicas de programación lineal, donde se pretende elegir el camino óptimo de envío de mercancía de varios orígenes a diferentes destinos y buscando la manera de que me genere el coste mínimo de este transporte. Seguidamente se deben cumplir con unas etapas. Una de estas es definir las variables del problema, otra sería escribir conceptualmente el sistema de inecuaciones asociado a las restricciones del problema, y otra etapa sería definir conceptualmente la función objetivo que determina el coste. Seguidamente pasamos a la resolución del problema, donde construimos una tabla de distribución. De esta tabla se obtienen expresiones matemáticas de las inecuaciones del sistema y la función objetivo. Para resolverla se usan diferentes métodos gráficos o algebraicos comunes de la programación lineal. Acá tenemos un ejemplo representativo donde dice que las fábricas F1 y F2, desde estas fábricas se ha de distribuir una mercancía a los almacenes, representados por A1, A2 y A3. La fábrica F1 produce F minúscula 1 unidades y la fábrica F2 produce F minúscula 2. El almacén A1 tiene una capacidad para 1 unidad, el A2 para A2 y el A3 para A3. La tabla de costes desde la fábrica a los almacenes es la que se muestra en el gráfico. Seguidamente llamando X a la cantidad transportada desde la F1 hasta la A1 y desde la F2 desde F1 hasta A2. La tabla de distribución se muestra también en el gráfico. Y seguidamente se procede a realizar el sistema de inecuaciones con las correspondientes restricciones, donde la función objetivo para minimización del coste es la suma de las cantidades de cada par fábrica-almacén por sus precios. Y pues ya al final, después de tener estas ecuaciones, el problema se resolverá por el método gráfico o algebraico que cada quien determine y sea más viable. Los objetivos de este método básicamente es la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas escogidas. Acá tenemos un gráfico que nos muestra el desarrollo del proceso, del método, donde inicialmente tenemos unas unidades ofertadas,
A1, A2 hasta AM, tenemos unos orígenes y finalmente, después de un debido proceso, tenemos los destinos y las unidades demandadas para estos determinados destinos. Un ejemplo muy práctico para aplicar este método lo tenemos acá a continuación, donde dice que una empresa energética colombiana dispone de 4 plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de kilovatios al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son de 70, 40, 70 y 35 millones de kilovatios al día respectivamente. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilovatios entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla. Acá tenemos en la tabla relacionados los datos correspondientes a la planta 1, 2, 3 y 4 y a las ciudades correspondientes. Seguidamente pasamos a trabajar el problema realizando diferentes operaciones matemáticas. Y acá principalmente dice que el primer paso corresponde a la definición de las variables. Regularmente se le denomina a las variables de manera algebraica x sub i, j, donde i simboliza la fuente y j simboliza el destino. En este caso, I define el conjunto de la planta 1, 2, 3 y 4 y la J define el conjunto de los destinos, que en este caso serían las ciudades Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Sin embargo, es práctico renombrar cada fuente y destino por un número respectivo. Por ende, la variable x sub ij ya no quedaría de esa manera, sino que quedaría x1, 2, donde esto corresponde a la cantidad de millón de kilovatios enviados diariamente a la planta 1 a la ciudad de Bogotá. Acá en este gráfico también vemos representado el proceso, donde tenemos las plantas, que son las fuentes, tenemos el debido proceso y finalmente tenemos los destinos, que son las ciudades que estamos trabajando en el ejemplo. Seguidamente tenemos otro paso donde formulamos restricciones de oferta y demanda, cuya cantidad se encuentra determinada por el factor entre fuentes y destinos. Estas restricciones están determinadas por el signo menor o igual en este caso. Y también tenemos unas restricciones de demanda, las cuales en este caso están determinadas por el signo mayor o igual. Seguidamente se procede a formular la función objetivo, en la cual se relaciona el costo correspondiente a cada ruta. Y ya luego de implementar este proceso matemático, se puede trabajar bajo cualquier tipo de programa, donde se puede modelar, se puede trabajar el problema de diferentes maneras y me va a llevar a una solución. Seguidamente tenemos otro método cuantitativo para la toma de decisiones, que es el diagrama de Gantt. Este es una herramienta útil para planificar proyectos, al proporcionar una vista general de las tareas programadas. Todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Básicamente lo que un diagrama de Gantt muestra es la fecha de inicio y finalización de un proyecto. También muestra
¿Qué tareas hay dentro del proyecto? ¿Quién está trabajando en cada tarea? La fecha programada de inicio y finalización de las tareas. Una estimación de cuánto llevará cada tarea. Y finalmente, cómo se superponen las tareas y o si hay una relación entre ellas. Tenemos unas ventajas, las cuales son la claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión del tiempo, una flexibilidad. Acá tenemos un gráfico, una representación gráfica de lo que corresponde al diagrama de Gantt, donde se tienen unas actividades, se tiene un tiempo estipulado de duración y se tiene como una especie de cronograma para cada actividad. También puede tener algunas desventajas, entre las cuales podemos distinguir que son la complejidad y la linealidad cronológica. ¿Cómo crear un diagrama de Gantt? Primero se debe hacer una lista de todas las tareas. Un segundo paso, se debe hacer una lista de las tareas interdependientes. Un tercer paso sería crear una línea temporal del proyecto. Un cuarto paso sería asignar tareas a los miembros del equipo. Otro método que tenemos en esta parte es el PERT, el cual es un instrumento que ayuda a tomar decisiones pero no las toma, solo aporta información para tomarlas. Este método es implementado para definir y coordinar lo que hay que hacer para llevar a cabo con éxito y a tiempo los objetivos de un determinado proyecto, una discusión, una problemática, en fin. Su campo de aplicación es tan amplio como el número de actividades susceptibles de planificación. Algunos conceptos básicos que se deben manejar para poder desarrollar dicho método corresponden al acontecimiento y la actividad. El acontecimiento está caracterizado por que se debe presentar un punto significativo del proyecto. Este acontecimiento es el comienzo o el término de una tarea. Este acontecimiento no me consume tiempo ni recursos. En contraste, la actividad representa la ejecución real de la tarea. Se dice que una red PERT no tiene una única solución, ya que va a depender de las prioridades que el directivo le asigne a cada uno de los acontecimientos que intervienen. Para la asignación de tiempo se hace una triple distinción. Tiempo optimista, que consiste en un mínimo periodo de tiempo posible que es necesario para realizar una actividad. Tiempo más probable, que es la mejor estimación de tiempo necesario para realizar una actividad. Tiempo pesimista, el cual es el máximo tiempo que se tardaría en realizar una actividad. ¿Cómo realizar un diagrama PERT? Inicialmente se deben tener disponibles todas las actividades que pertenecen al proyecto, el tiempo de duración y la relación entre cada una de estas actividades. Seguidamente se deben ordenar las actividades. En el primer paso se tienen que representar las actividades de manera ordenada, tanto al inicio como al final del proyecto. También se debe indicar a través de flechas el orden de ejecución y el tiempo de duración en cada uno de los cuadros. También se debe incluir información que permita facilitar la comprensión y ejecución del diagrama. Esto se debe a que las primeras actividades deben realizarse una vez que se inicie el proyecto.
El proyecto finaliza cuando se hayan completado todas las actividades que no comprenden actividades posteriores. Es importante colocar en las áreas superiores el nombre y el tiempo de cada actividad. Acá en la parte izquierda tenemos una representación gráfica del diagrama, representado por actividades y en un orden cronológico, podríamos decirlo, donde está especificado los pasos que se deben seguir para llegar a la meta final. Este método tiene unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas tenemos que optimiza la toma de decisiones y planificación del proyecto. También permite mejores formas de trabajo. Facilita la presentación de datos e integración de los que estén interesados en el proyecto. Tiene en cuenta las dependencias de las actividades. Mejora el tiempo de ejecución de las evaluaciones. Permite que las planificaciones sean más realistas y efectivas. Promociona la ejecución de un plan eficaz para cada proyecto. Y finalmente, mejora el cumplimiento de los presupuestos y plazos estimados. Por otra parte, tiene unas desventajas, las cuales son: las planificaciones no son promovidas con flexibilidad. Requiere de un gran esfuerzo al ejecutarse de forma individual. Esto se debe a que su desarrollo cuenta con diferentes actividades. No hay una actividad como tal enfocada o especificada, no, sino que siempre voy a estar en un constante vaivén de posibilidades, de actividades, en el cual me voy a tener que desarrollar en ese espacio. Otra desventaja es que no contiene suficientes datos cuando se realiza un diagrama PER online. Otra desventaja es que este es un modelo predictivo, sin embargo no es un método rápido. Otra es que una medida es el factor de tiempo, ya que al fallar uno de los datos durante el desarrollo de las actividades, plazos, cambios de fechas o alguna otra variación dentro de la gestión de recursos, se vendría abajo por completo la red. Con una sola variación en la estructura del método, va a fallar por completo la red, porque ya no va a funcionar de la manera que se venía trabajando, sino como que se va a dañar una parte del proceso, y pues esto va a ocasionar que falle como tal el proceso en general. Por otra parte tenemos el método CPM, el cual es equivalente también se puede denominar a ruta crítica. Es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal de este método es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En este sentido, el principal supuesto del método CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, que no existe cabida a incertidumbres. Acá en este gráfico tenemos una representación de lo que consiste el método CPM, donde principalmente se planifica, se notifica, se controla, se monitorea, se analiza y se reportea para llegar a la toma de decisiones. Los pasos para implementar el método son: definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales, establecer relaciones entre las actividades, dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia, definir costos y tiempo estimado para cada actividad, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración del proyecto,
esta corresponde a la ruta crítica. Finalmente, utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Acá tenemos una representación gráfica donde tenemos una notación que es utilizada para representar el método, donde el IC corresponde al inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad. El TC corresponde al término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad. El IL corresponde al inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Y la TL, que corresponde al término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Adicionalmente, tenemos un término que es la holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo mínimo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula: holgura igual a IL menos IC igual a TL menos TC. Acá tenemos un ejemplo práctico, sencillo, donde dice que a continuación se presenta un resumen de las actividades que requiere un proyecto para completarse. El tiempo de duración de cada actividad en semanas es fijo. Se solicita que se estime la duración total del proyecto a través del método CPM. Tenemos unos datos representados en la tabla: la actividad, la duración en semanas y la actividad predecesora. Seguidamente, y en consideración con las etapas del método, se debe desarrollar el paso 3 y 5. En este sentido, es necesario construir el diagrama identificando la relación entre las actividades, y con el objetivo de resumir la metodología se incorpora inmediatamente el cálculo de la holgura: IC, TC, IL, TL, esto para cada actividad, junto con la identificación de la ruta crítica. Acá tenemos un gráfico que nos representa el debido proceso del método. Otro método cuantitativo, es la teoría bayesiana, la cual consiste en redes que son de gran utilidad porque se utilizan nodos de decisión y nodos de utilidad. Para gestionar esta red de forma adecuada es necesario procesar y descifrar grandes cantidades de datos, tal que sea posible extraer el conocimiento necesario para una adecuada toma de decisiones. Proceso de construcción de la red. Inicialmente se debe definir el problema teniendo claras todas las características del conflicto. Seguidamente se deben recolectar los datos que serán las variables fundamentales en el desarrollo del proyecto. Y finalmente se debe plantear un modelo del cual sea viable obtener la mejor solución que se acople a las necesidades del proyecto. En esta parte tenemos un ejemplo. Tenemos las diferentes variables, las diferentes operaciones matemáticas que se deben llevar a cabo para solucionar dicho problema, y finalmente se puede concluir que es de esperar que solo uno de 5.000 pacientes que padece rigidez en el cuello tenga meningitis. Cuando aplicamos este teorema a las ciencias económicas, podemos tomar decisiones de acuerdo con información incompleta, partiendo de una probabilidad de éxito sobre la acción que elijamos. Esto no quiere decir básicamente que no precisamente tiene que ser un dato exacto para yo tomar una decisión, sino que
con haciendo supuestos o trabajando probabilidades, de ahí yo puedo llegar a tomar decisiones. Finalmente tenemos las referencias y pues esto era todo y muchas gracias.